Cordial saludo, compañero y tutor. Mi nombre es Juan Carlos Agüelo Ramírez, que iba a presentar el video donde iba a aparecer yo, pero pues tuve problemas con mi equipo y no lo logré hacer. Me encuentro vinculado al SAT de Palmira Valle, ahí les dejo mis datos. Soy matriculado en la ingeniería electrónica, soy tecnólogo electromecánico, laboro como electromecánico de mantenimiento de la empresa Viesa Occidente Macpollo. A ver, me encuentro con la electrónica, algo en lo que no tengo suficiente conocimiento y en lo que quiero adquirir muchísimo, bastante conocimiento. Eso es algo que me impulsó mucho a elegir esta carrera, que me motivó bastante. Al igual que también me impulsan las ganas de salir adelante y de mejorar mis ingresos económicos, adquirir un mejor puesto y pues con mis conocimientos poder aportar al país, al mundo, para que sea mucho mejor. La programación de las computadoras es la capacidad de hacer que una computadora realice para nosotros una tarea. En pocas palabras, es realizar lo que deseemos. O sea, que la computadora realice para nosotros lo que nosotros deseemos. Estas órdenes se le dan a la computadora mediante lenguajes de programación, de los cuales existen demasiados. Pero estos lenguajes de programación son convertidos por un lenguaje ensamblador. Este lenguaje ensamblador es el que ya le da las órdenes como tal a la computadora para que realice la tarea. Entonces la computadora recibe el lenguaje de programación y un lenguaje ensamblador que lo convierte en códigos binarios, en lenguaje binario, y entonces así ya se puede ejecutar el programa. La evolución histórica de los lenguajes de la programación. La evolución ha sido bastante extensa, aunque en realidad los lenguajes de programación nos llevan muchísimo en el entorno, porque el primer lenguaje de programación apareció en 1800, que fue creado por Ada. Ella creó el lenguaje de programación para la primera máquina creada por Charles Babbage, que fue la primera máquina que pudo realizar una tarea que realizó varias tareas, porque máquinas para realizar una sola tarea ya se habían hecho, sea una tarea de multiplicar, dividir o sustraer, pero pues entonces Charles Babbage creó una máquina que podría hacer varias tareas en esa, pero entonces Ada fue la que creó ese programa. Entonces ya cada que se creaba una máquina, se creaba un lenguaje para programar esa máquina. Pero ya luego apareció Gracie Murray en 1951 y ella inventó el lenguaje de programación que fuera compatible con otras máquinas. Y entonces en base a esto los lenguajes de programación han cambiado mucho. ¿Por qué han cambiado? Pues buscando más facilidad, cómo acceder mucho más fácil a ello y mucho más fáciles de entender. Y ahora seguimos todavía en evolución de esos lenguajes de programación. Aquí vemos un poco de recuento y una comparación de estos lenguajes. En 1964 apareció el lenguaje BASIC, creado por John Kemeny y Thomas Hughes. Esta es la introducción a los lenguajes de programación, que no se diseñó para estudiantes de ciencias aprender conceptos de programación. En 1969 apareció el lenguaje C por Dennis Ritchie, un lenguaje de alto nivel creado en los laboratorios de Bell Labs para desarrollar Unix. A su forma más repleta, Unix es un sistema operativo. En 1980 aparece C++ por Barney Structure. La intención de su creación fue extender el lenguaje de programación C a mecanismos que le permiten la manipulación de objetos. En este sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos del C++, es un lenguaje híbrido. Ya en 1994 aparece Java por James Gosling, un lenguaje de nivel alto desarrollado por Sun Microsystems, diseñado para equipos portátiles, muy utilizado también para videojuegos. Ya en el año 2000 aparece un lenguaje que es el C#, que ahora le voy a dar un poco de explicación sobre ese lenguaje, creado por Microsoft. Es un lenguaje diseñado para la infraestructura del lenguaje común. Utiliza síntesis de lenguajes como C++ y utiliza una plataforma similar a la de Java, aunque en realidad este lenguaje incluye mejoras de muchos lenguajes anteriores, y este es un lenguaje orientado a objetos.
¿Cuál es la tendencia de los lenguajes de programación? La tendencia de los lenguajes de programación es desarrollar cada vez más. Entonces, en el mundo sigue creándose muchos dispositivos y mejorando los que ya están. Entonces, la tendencia de los lenguajes de programación es evolucionar en base a eso, no quedarse atrás y cada vez ser mucho mejores para las personas que programan y para las personas que disfrutan de estos programas. Las buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación no son muy lejanas a las buenas prácticas de todo en la vida, porque las buenas prácticas de programación son muchísimas, pero en realidad algunas de ellas son como por decir no realizar programas o lenguajes muy complejos que una persona llegue y se pueda enredar con ese lenguaje de programación, sino cada vez se busca más la simplicidad para que cualquier persona lo pueda entender. Y entonces, asimismo, una buena práctica es utilizar los lenguajes de programación para cosas productivas, cosas buenas, para la industria podría ser, y no para de pronto obtener una ganancia que no sea de buenas manos o por decir, utilizar los lenguajes de programación para crear programas que puedan hacer daño a otras personas o puedan hacer daño a alguien o alguna empresa o algo. Entonces, a la hora de programar debemos también tener mucha ética. El lenguaje de programación C# tiene un numeral y ese numeral se debe a que está simbolizado por 4 más, porque el numeral son 4 signos de más juntos. El lenguaje C# es un lenguaje orientado a objeto. Es un lenguaje que apareció en el año 2000 y es un lenguaje muy simple, por decirlo así, en el mundo de los lenguajes. Es muy basado en otros lenguajes anteriores y es como por decir uno de los que más se utiliza ahora porque es de alto nivel y no es de tanta complejidad para poder utilizar. En realidad este es un lenguaje que se puede utilizar en muchas partes. Agradeciéndoles mucho por su atención. Espero les haya gustado mi video y espero culminar este curso de la mejor manera y para adelante muchachos, muchísimas gracias.